Argentina de Pediatría para homenajear a un maestro de la neonatología, el doctor Miguel Larguía, a un mes de su fallecimiento. Soy la doctora Alicia Benítez, médica pediatra y neonatóloga, quien tuvo la oportunidad de trabajar durante décadas en la División Neonatología de la Maternidad Sardá de Buenos Aires junto al doctor Larguía, y deseo agradecer a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría por haberme honrado con la coordinación de la actividad. Y también agradecer en nombre de centenares de colaboradores y amigos de Miguel la organización de este homenaje. El doctor Larguía fue un profesional de trayectoria singular, que dejó su impronta en muy variados aspectos del quehacer perinatal y neonatal. Solo mencionaré aquí algunos de sus méritos. Otros hoy los ampliarán. De su trayectoria puedo mencionar que fue exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, presidente de pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, jefe de división neonatología en la maternidad Ramón Sardá de Buenos Aires, académico de sitial número 2 de la Academia Nacional de Medicina, presidente de ASAPER, Asociación Argentina de Perinatología, miembro honorario nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidente de FUN Larguía, director de la carrera de especialista en neonatología de la UBA y creador del dispositivo de residencias hospitalarias para madres. También en su trayectoria mencionaré al Premio CONEX en Ciencia y Tecnología del año 2003, haber sido designado funcionario público sobresaliente en salud en el 2005, maestro de la medicina en el 2007, consultor de UNICEF Argentina desde el año 2009, medalla del Bicentenario en Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2009 y fellow de AYOCA desde 2003 en adelante. Creo que la lista de oradores, de intervenciones de hoy, puede parecer breve o incompleta. Pedimos perdón anticipadamente por eso, pero de ningún modo es una lista arbitraria. Fue arduo decidir cómo elegir entre tantas personas que se vincularon a nuestro maestro a lo largo de su vida, aquellas que mejor podían representar su legado, su figura y el afecto que todas y todos le profesamos. Esperamos lograrlo en este espacio acotado. Los oradores tendrán breves minutos para expresarse. Algunos lo harán desde este espacio, otros en forma virtual o mediante mensaje grabado. Al final podremos dar un breve lugar a otras expresiones y cerraremos con un hermoso video preparado por sus discípulos. Solicitamos a los presentes en el Zoom que se muteen, por favor, y porque van a poder desmutearse quienes vayan a expresarse o a hablar cuando lo necesiten. Así que por favor les solicitamos a los demás que se muteen. Daremos comienzo entonces escuchando en primer lugar la palabra del señor presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Javier Indar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy acá por dos situaciones fundamentales. La primera, por ser el que dirige esta sociedad, y me parece que es noble reconocer a los maestros, y me parece que estamos haciendo un tributo bien justo a un maestro de la neonatología, quien enseñó, quien mostró una serie de cualidades en forma generosa a todos sus alumnos, y está bueno homenajearlo y de alguna manera transitar este duelo tan doloroso para muchos de ustedes y para mí en forma particular, pero también es un duelo. Y segundo, cuando Coti me invitó, yo dije, ¿qué puedo decir? Les explico, soy pediatra y soy psiquiatra infanto-juvenil.
y digo, bueno, ¿qué puedo hablar de Miguel Larguía? Y hablando con Coti le conté una experiencia que a mí me marcó mucho. Yo trabajé mucho tiempo haciendo violencia institucional y trabajé en una maternidad de una obra social. Y tratando de bajar la violencia institucional, la violencia obstétrica, que sigue siendo una situación muy invisibilizada, tratábamos de encontrarle la vuelta, cómo hacer para que los profesionales de esa maternidad pudieran un poco tomar conciencia. Y fue así como nos conectamos con Fundación Funlarguía y estuvimos con Mario y con Flavia Ranieri en ese momento y terminó una serie de charlas con la exposición de Miguel. Y para mí fue como un nuevo descubrimiento de cómo se puede trabajar la violencia. Y se puede trabajar la violencia junto con los padres, asociándolos a las prácticas profesionales. Me parece que las maternidades seguras y centradas en la familia son el reaseguro para evitar muchas situaciones institucionales que yo veo ahora en otra posición. Ahora dirijo un hospital pediátrico, pero uno ve mucho todavía lo que hay que hacer con los centros de neonatología, pero también veo con agrado cómo otras terapias, terapias intensivas pediátricas, están sumándose a esto de las maternidades o las terapias centradas en la familia. Así que simplemente le quería homenajear porque para mí fue muy importante y quería dar este homenaje y este testimonio. Nada más. Muchas gracias, doctor Indart. Le pasamos la palabra ahora al doctor Claudio Solana, neonatólogo, ex jefe de división neonatología de la maternidad Sardá, jefe de neonatología del Hospital Alemán de Buenos Aires, vicepresidente de la Fundación Neonatológica Miguel Larguía, y colaboró con el doctor Larguía durante muchos años. Adelante, Claudio. Gracias Alicia, y por supuesto gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría, a su presidente. Creo que fundamentalmente estar acá en este merecido homenaje a mí me hace muy feliz para homenajear la figura de alguien inolvidable para nosotros, como fue el doctor Miguel Larguía, el maestro de la neonatología. Realmente recordamos con tristeza su partida, pero nos perdura la alegría de haberlo conocido y de haber podido disfrutar tantos años de su compañía, de sus enseñanzas fundamentalmente. Yo quisiera profundizar en aspectos que hacen de Miguel un ser excepcional. Su trayectoria académica, adornada con innumerables logros, resalta no solo su brillantez intelectual, sino también su compromiso con la excelencia, la búsqueda incansable de soluciones médicas. Era realmente innovador en ese aspecto. A lo largo de décadas, el doctor Larguía no solo fue un destacado profesional de la medicina, sino que dejó una impronta indeleble en la educación médica. Cada reconocimiento no solo fue un tributo a sus contribuciones a la ciencia, sino también a la ética y a la humanidad, que lo guiaron siempre en su práctica profesional. Lo recordamos como un ser humano apasionado, comprometido con aliviar el sufrimiento de quienes necesitaban ayuda. Su compasión y empatía trascendieron las paredes de los hospitales, tocando las vidas de pacientes y familiares con un toque humano que va más allá de la ciencia. Esperemos que su legado inspire a generaciones futuras a alcanzar nuevas alturas en la medicina y abrazar a la humanidad que define a un verdadero santo. En estos pocos minutos es muy difícil reseñar su trayectoria. Simplemente recordemos que él comenzó su carrera en la maternidad Sardá con un equipo maravilloso de gente que se iniciaron en el año 68 con gente como Luis Pruden, que está presente de acá, con su padre, Alfredo Larguía, con ese entonces un jefe de residentes que
transportado también del hospital de niños, todos se trasladaron de la sala 2 del hospital de niños hacia la maternidad Sardá. Entre ellos estaba un residente como Jorge Martínez, Jorge Urman, José Seriani, Nicolini como jefe de residentes, O'Donnell posteriormente, Osvaldo Estolia, Luis, Alejandro O'Donnell, que creó la primera unidad metabólica y diseñó la primera fórmula para prematuros. Bueno, Miguel era hijo de dos destacadísimos pediatras en la Argentina, es decir, que él traía una impronta genética que no podía dejar de ser así, y él, como era un apasionado de la epigenética, yo creo que a él la epigenética también lo modeló en el hospital de niños, donde, según él, sus maestros, fundamentalmente Carlos Gian Antonio y Florencio Cardó, lo modelaron, crearon su epigenética maravillosa. Así que no es casual cómo surge Miguel. Otra debilidad de él era la enfermería. Para él la enfermería era la diferencia entre trabajar bien y trabajar mal. Él siempre cuenta que cuando llegó a la maternidad Sardá, la jefa del sector de recién nacidos prematuros, la jefa de enfermeras, Aide Peñalba, que la hemos conocido, que tenía un compromiso incondicional. No, pero vos la has conocido. Le dijo: Miguel, doctor Miguel, desde que ustedes llegaron a los prematuros no les va mejor. Entonces él le dijo: mire, me permite trabajar con usted 2 meses como enfermero, y así lo hizo, y dice que aprendió cosas que nunca había aprendido, y que aprendió cuál es la diferencia entre en los resultados con una buena enfermería. Bueno, después obviamente desarrollaron la residencia médica, empezaron todos estos innovadores, los pioneros en la maternidad Sardá, tuvieron que crear la neonatología que no existía en ese entonces. Realmente era muy incipiente. Había el foco, bueno, en la maternidad Sardá, donde realmente tuvieron que crearla, un foco en Córdoba con el doctor Jacobo Lac, y en La Plata con Vicente Climent. Él cuenta, Miguel, siempre sus viajes a La Plata con su Pitito 600 para aprender del maestro Climent. Bueno, sus contribuciones son innumerables, las pueden encontrar por cualquier lado, pero todo ello fue decantando progresivamente con muchos años de trabajo hasta su obra cumbre, que es la formulación del modelo Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, declarado ejemplo de buenas prácticas por la Organización Panamericana de la Salud y muchos otros investigadores. Fundamentalmente reintegrando a la familia sus derechos tanto tiempo postergados por la excesiva medicalización del embarazo y parto. Y este modelo ha sido replicado en innumerables lugares. Ya se refirió Alicia a sus premios y reconocimientos, que fueron innumerables, pero hoy sus discípulos, quienes estamos acá y los que están presentes en la distancia, con orgullo declaramos que Miguel no se fue, que Miguel sigue y seguirá siempre con nosotros, que está presente en cada recién nacido que asistimos, en cada madre, en cada padre, en cada enfermera y enfermero, en cada incubadora, cuna, y fundamentalmente en cada uno de nosotros. Que todos los servicios del país lo recuerden cada 3 de noviembre, instituyéndolo como el Día de la Neonatología Argentina en su honor. Muchísimas gracias, Miguel, por todo lo que nos diste, y hasta siempre. Muchas gracias, doctor Claudio Solana. Le pasamos la palabra al doctor Ricardo Nieto, neonatólogo, actual jefe de división neonatología de la maternidad Sardá, responsable además del área de crecimiento y nutrición neonatal de la DISAPENI, del Ministerio de Salud, para que cuente
sus recuerdos o su semblanza, a su semblanza. Bueno, muchas gracias. Es importante el reconocimiento porque es una forma de decir valoramos su persona, su obra, es un modelo, queremos parecernos aunque sea un poquito a él. Gracias a la comisión directiva de la SAP por haber generado este momento. Agradezco la oportunidad a la vida de haber conocido a Miguel, haber podido escuchar sus charlas, compartir con él ateneos de residentes donde semanalmente le presentábamos un paciente y charlábamos en los distintos aspectos sociales y biológicos. Siempre fue un placer escucharlo por su coherencia y sus valores. Con todos los temas generaba un hilo conductor que atrapaba y convencía, pero no por las palabras, sino por el conocimiento profundo del tema. Por ejemplo, partiendo desde la institucionalización y medicalización del trabajo de parto, con el objetivo de disminuir la mortalidad materna y neonatal, planteaba el modelo de maternidad centrada en la familia como un modelo superador que sumaba lo humanístico a la tecnología para devolverle a la mujer y a la familia su lugar protagónico en el nacimiento y en el cuidado del recién nacido en un contexto seguro. De la misma forma recorría toda la neonatología cuando hablaba de manejos integrales del recién nacido, ya sea prematuro o de término, justificando la utilización de las tecnologías apropiadas, como llamaba él, que son aquellas prácticas beneficiosas y accesibles, pero universales e insustituibles, como son el plan calostro, el contacto piel a piel y el CPAP. Enumeraba de memoria, de corrido, todos los componentes de la leche humana y sus beneficios en prematuros. Hablaba de oligosacáridos, de probióticos, de prebióticos, de inmunoglobulina A secretoria, lisocima, lactoferrina, todos componentes que actuando juntos en forma sinérgica ofrecen beneficios que las fórmulas nunca podrán alcanzar y que están disponibles en cada madre y en para cada recién nacido, pero su madre debe estar disponible. Por eso, decía él, necesitamos las residencias de madres, el ingreso irrestricto de las madres, y un voluntariado que acompañe cariñosamente su estadía en el hospital. También disponible en el sentido de que esté bien, y junto con María Aurelia, su esposa, estudiaron el estrés que genera la internación. Entonces, como que todo, una cosa iba llevando a la otra. Y también, digamos, cuando no se puede curar y cuando hablamos de cuidados al final de la vida, decía que morir en brazos de los padres era equivalente al morir en casa de los adultos. Y así, ideas y conceptos, digamos, que de esta forma de explicarlos se graban para siempre en nuestra memoria. Pero bueno, ante la pérdida física de nuestro querido maestro, nos toca seguir adelante, honrando su legado, trabajando, estudiando y transmitiendo la pasión con la que Miguel enseñaba cómo cuidar a los recién nacidos de su familia. Siempre decía que un cuidado regular para un recién nacido era malo. Las instituciones trascienden a sus integrantes y son también una forma de trascendencia del ser humano, porque Miguel seguirá vivo, no solo en la historia de la maternidad Sardá, sino en su misión y en su visión, que nos une como equipo. Y cuando él hablaba de equipo, de equipo de trabajo, decía que nadie puede hacer grandes cosas solo. Entonces, ahora sí, mirando el futuro, pienso que en la neonatología, en la maternidad Sardá, tenemos un equipo, tenemos una historia y tenemos modelos, como Miguel, para seguir adelante. Muchas gracias, doctor Ricardo Nieto. Lindas palabras. Vamos ahora a escuchar a la doctora Celia Lomuto. La vamos a escuchar en forma virtual. Ahí la tenemos. La doctora Celia Lomuto es neonatóloga, es una de las primeras residentes de la maternidad Sardá, de la residencia de pediatría de la maternidad Sardá, y ha sido
además de colega de muchos de nosotros, secretaria del Comité de Docencia e Investigación de Sardá durante largos años, digamos, con un desempeño fantástico. Y la queremos escuchar, queremos que nos cuente qué recuerda de Miguel y cómo era su vínculo con Miguel Larguía. Adelante, Cheli. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, por supuesto que estoy emocionada y muy agradecida de poder participar en este homenaje de uno de mis maestros en la pediatría y en la neonatología. Pero dado que tengo solo 5 minutos, me voy a centrar en uno de los tantos aspectos en que Miguel Larguía se destacó, como fue la creación, el desarrollo y el engrandecimiento de la residencia de neonatología. Entré a la residencia de la Sardá allá en 1970, hace muchos años, de manera algo temeraria, porque era una residencia que solo tenía 2 años de antigüedad, y que iba a durar 3, no había egresados, no tenía instructor, solo tenía 24 camas de internación pediátrica, o sea que mi decisión parecía un poco audaz. Pero, bueno, pero el jefe del servicio era el excelente profesor Alfredo Larguía. Había una planta de médicos de guardia y de planta muy jóvenes, de no más de 30 años, que todos venían junto con el jefe del hospital de niños. O sea que a pesar de eso me decidí a ingresar y por supuesto que no me arrepentí, todo lo contrario, por lo que en conclusión a veces es muy bueno ser temerario. Bueno, como les dije, en ese momento no había instructor de residencia, sí había un jefe de residente, pero no había instructor. Y Miguel Arguía, que era un líder y un docente nato, de alguna manera asumió el cargo de instructor de residentes, proponiendo siempre actividades muy creativas y novedosas, y algunas muy resistidas, como que los residentes rotaran por enfermería, algo como comentaba Claudio. Por supuesto que después de resistirnos un poco, cuando empezamos la rotación con enfermería nos dimos cuenta que era excelente y que las enfermeras manejaban una serie de métodos y procedimientos que nosotros ignorábamos absolutamente y que además eran muy enriquecedoras y mejoraban nuestra tarea asistencial. Bueno, luego fui jefe de residentes y siempre digo que ese fue el año más difícil que me tocó sobrevivir en los 40 años que estuve en la maternidad Sardá. ¿Por qué? Bueno, porque la Sardá es una especie de torre de Babel de residentes propios y rotantes argentinos de todas partes del país y del extranjero, que llegan con niveles de capacitación absolutamente diferentes, con costumbres distintas, con expectativas disímiles, pero en general con expectativas altas. Pero bueno, creo que todos terminaban su rotación, bueno, y que se renovaban 3 o 4 veces por año, pero en general todos finalizaban su rotación muy agradecidos y en el futuro vimos que su formación neonatal inicial, bueno, tuvo impacto en su desarrollo posterior. En esa época, bueno, fueron rotantes del servicio desde Mario del Barco, que por ahí lo vi, Coco Bain, Ernesto Alda, bueno, y muchos otros que fueron jefes de servicio de neonatología y que crearon sus propias escuelas y residencias. Así como era difícil la relación del jefe de residentes con los residentes, la relación con los médicos internos y la planta también era compleja, porque como les dije, bueno, hablaba de la obsesividad de Miguel desde el orden y la limpieza hasta que el residente debía conocer hasta el último resultado del estudio de su paciente, y ni que hablar de la situación psicosocial de la familia. En esa misma época, las madres finalmente ingresan al servicio de neonatología, cosa que hasta ese momento no se podía hacer,
cambiando necesariamente la metodología de la atención de los residentes y de la planta, por supuesto, al incorporar este nuevo actor tan importante que luego a lo largo de los años se fue agregando toda la familia y finalmente transformando a la maternidad en centrada en la familia. Bueno, gracias a la diligencia de Miguel y Alfredo Larguía, los residentes egresados de la residencia pudieron acceder a inscribirse en el examen de especialista en pediatría y neonatología de la Sociedad Argentina de Pediatría, y la mayoría rindieron ese examen y lo aprobaron. Recién en el año 77 la residencia se transformó en residencia de neonatología, lo que implicó que se redujeran los años de formación de 3 a 2 años. Como ya Claudio Solana comentó, esta fue una de las 3 primeras residencias de neonatología junto con La Plata y con Córdoba, lo cual era todo un enorme desafío. Los residentes además estaban autorizados a rotar no solo por el país, sino también por el extranjero, y esto fue priorizado y facilitado desde Miguel, por supuesto, para contactar a los jefes de servicios de otros países. Luego de unos años, en el año 91, la residencia se incorpora a la carrera de especialistas universitarios en neonatología de la Universidad de Buenos Aires. Y esto permitió que la residencia alcanzara finalmente el nivel académico que realmente le correspondía. La residencia ha continuado todos estos 55 años habiéndose renovado los residentes, jefes, instructores, médicos de planta, jefes de servicio, pero manteniendo la mística y el compromiso de una capacitación, investigación y asistencia de excelencia iniciados por Miguel Larguía. Pero como todos sabemos, más que se avecinan, sino que ya están encima nuestro, tiempos difíciles con las residencias. Hoy en día, más de un tercio de los egresados de la Facultad de Medicina no quieren anotarse en una residencia médica, lo cual es terrible. Los argumentos que se esgrimen son que la actividad laboral es poco atractiva, porque es verdad, los sueldos son bajos, y hay agobiantes tareas asistenciales con muchas horas, muchas guardias, o tal vez con un paradigma de la sociedad que prioriza la inmediatez, el facilismo versus el sacrificio. Entonces, y por supuesto, esto ha hecho que queden vacantes libres en muchas residencias, incluso las de neonatología. Esto, para mejorar, requiere un enfoque multidisciplinario con el gobierno, con los distintos servicios de neonatología, para demostrar a los egresados de la Facultad de Medicina que no se puede ser un buen especialista ni que hablar un buen neonatólogo si uno no hace la residencia. Por lo que esperemos que todo el legado de Miguel para mejorar nuestra residencia no se pierda en futuros años. Nada más. De promoción y protección de la salud de la maternidad Sardá y ex investigadora de la unidad de nutrición pediátrica de la maternidad Sardá, entre otros muchos cargos que tuvo durante muchos años, para que nos cuente algo, que nos perfile un poco esto de la unidad de nutrición pediátrica, cuáles eran los recuerdos, cuál era el vínculo entre Miguel y los nutricionistas en esa etapa. Ok, gracias Alicia. Gracias a las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría por permitirme recordar algo de la prehistoria. Muchos de los nuevos
neonatólogos no han conocido a estas personas. Y por eso quiero recordarlos con una breve síntesis. Recuerdo que cuando el doctor Alfredo Larguía llegó a la maternidad en el año 68, lo hizo con un grupo de jóvenes que luego serían los colaboradores estrechos de Miguel Larguía dentro y fuera del hospital. Entre los que llegaron allí en los albores del 68 se encontraban la doctora Graciela Uriburu, los doctores Hugo Sola y Alejandro O'Donnell, entre otros. Todos trasplantados del Hospital de Niños junto con el profesor Larguía. ¿Y por qué quiero recordarlos específicamente a ellos? Porque crearon la que se llamó UNEM, Unidad de Nutrición y Metabolismo de la Maternidad Sardá. Y esto demuestra que tanto su padre como Miguel siempre apoyaron e impulsaron a los profesionales que de una manera u otra pudieran mejorar el cuidado de los recién nacidos. Y la nutrición, especialmente en los prematuros, es fundamental. Pensar en nutrición cuando todavía usábamos las incubadoras con oxígeno bandera alta, bandera baja, no había mezcladores, no había tecnología, y recuerdo que el primer CPAP lo pusimos en el año 78, 1978, cuando el doctor Stoliar vino de Cleveland y nos mostró el primitivo CPAP en donde la presión positiva se hacía con una de las tubuladuras sumergidas en agua estéril. De ese modo se hacía CPAP, sin ningún tipo de respirador. Sin embargo, en esos años, de esa unidad metabólica y con esas personas, surgieron las investigaciones que permitieron preparar fórmulas lácteas para niños con trastornos gastrointestinales, la LK. La alimentación parenteral hecha en una forma totalmente artesanal por el doctor Hugo Sola. Y nació el Plan Calostro, que en realidad fue ideado por Alejandro O'Donnell. ¿Por qué? Porque se basó en lo que todos los mamíferos requieren para sobrevivir cuando nacen: tomar el calostro de la madre, porque si no, las infecciones matan a las crías. En los años 70, Alejandro O'Donnell fue distinguido como becario en Iowa y allí realizó 6 años de formación con el profesor Samuel Fomon. Samuel Fomon era el nutricionista o el especialista en nutrición más importante de aquellos años. Así, Alejandro en el año 74 formó parte de los autores de la primera edición del Infant Nutrition. Y en el año 76 publicaron en la revista Growth, que pueden buscarlo, lo que hasta no hace mucho era el paradigma de la nutrición postnatal, el feto de referencia, es decir, la composición corporal del feto de referencia. Cuando el doctor O'Donnell, en el año 76, regresa al país, funda CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, actualmente llamado Dr. Alejandro O'Donnell. Es una organización que aún sigue siendo sin fines de lucro para investigar, capacitar y promover un mejor estado de la salud y calidad de vida en la niñez. Muchos de los que trabajaron en CESNI llegaron a puestos importantes, tanto en instituciones nacionales como internacionales. Y cuando vuelve a la Sardá decide realizar nuevamente en esa unidad metabólica los balances metabólicos para los prematuros. ¿Por qué?
Y porque si la sobrevida aumentaba, era lógico que después debíamos lograr que ese prematuro creciera y pudiera desarrollarse adecuadamente. Yo terminé mi residencia en el año 79. En ese momento, el doctor O'Donnell me dio el honor de ser becaria primero de investigación, de iniciación en investigación clínica y luego de perfeccionamiento en CESNI, ad honorem, por supuesto. Y allí comenzamos un proyecto que realmente era más que ambicioso en ese momento. Era determinar cuáles eran los verdaderos requerimientos nutricionales de un recién nacido pretérmino para que el crecimiento postnatal fuera lo más parecido posible al que en aquel momento era el paradigma del feto de referencia. CESNI para este proyecto contó con la colaboración insuperable del laboratorio de la maternidad Sardá para todo lo que era analítica clínica habitual y creó un laboratorio propio donde ahora está el jardín materno-infantil. Para ello contó con la financiación, por un lado, de una empresa láctea argentina, que creo que ya no existe, y una empresa internacional. Y por supuesto, el apoyo de bioquímicas y nutricionistas de CESNI, la licenciada Añazo y la doctora Cosarín. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con la experiencia del doctor Hugo Sola, de los doctores Elvira Calvo y Enrique Avellán, porque nosotros no sabíamos nada de balance metabólico. Tuvimos que aprender todo de cero. En este laboratorio, ¿qué hicimos? Se realizaron los que se llamaban estudios de balance metabólico de recién nacidos prematuros de diferentes edades gestacionales y por supuesto fuera de la etapa aguda. Entonces la nutricionista medía exactamente leche humana y 4 fórmulas experimentales y luego recolectábamos orina y materia fecal y de eso extrapolábamos cuál era la absorción de cada uno de los nutrientes que se le estaban dando a este niño prematuro. Eso que se había absorbido con las 4 fórmulas más la leche humana se correlacionaba con el crecimiento pondoestatural de cada uno de los niños. Los resultados para cada uno de los nutrientes fueron presentados en el año 79 en la reunión de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica y en el año 80 toda esta gente que he nombrado reunimos en un trabajo denominado Estudio sobre la alimentación y nutrición en recién nacidos prematuros. Lo presentamos al Premio Bagó y tuvimos la suerte de ganarlo. Sin el apoyo incondicional de Miguel, todo esto no hubiera sido posible. Por eso quiero agradecerle por respaldar a este grupo que ambiciosamente supo sentar las bases en la fortificación de leche humana para los recién nacidos prematuros y la utilización de las fórmulas especialmente diseñadas a posteriori para lograr un crecimiento adecuado de esta población. Y quiero hacer un recuerdo especial a los doctores Hugo Sola y Alejandro O'Donnell, que ya no están entre nosotros. Muchas gracias, doctora Cristina Boccaccio. Le vamos a pasar, gracias por esa reseña. Vamos a pasarle la palabra a Lidia Pozas. Lidia Pozas, licenciada en enfermería, fue durante largos años la jefa del servicio de enfermería de la División de Neonatología de la Maternidad Sardá. Digamos que Lili Pozas
creció junto con Miguel Laguía, crecieron juntos, alguno habrá crecido más que otro. Así que creo que va a ser muy, muy bueno que Lili nos cuente algunos de sus recuerdos, porque tiene miles, pero la hemos acotado, algunos de esos recuerdos de esa etapa de su vida profesional. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alicia. Antes quiero tomarme un minutito para explicar por qué estoy acá. Estoy representando a grupos de enfermeras desde la década del 69-70 en adelante. Yo tenía casi 20 años cuando conocí al doctor Miguel Laguía y comenzamos a trabajar juntos y fue mi gran admiración para poder yo crecer profesionalmente. Las enfermeras, todas las enfermeras tuvimos admiración por él. Y durante mi trayectoria se me calificó, se me animó a que yo me presentara a concurso para ocupar un cargo. Y bueno, me presenté y en el año 70, no me acuerdo ya, del 97, gané el concurso y fui enfermera jefe del servicio de neonatología, pero antes, por supuesto, ya habíamos empezado a trabajar junto a él. En este momento vamos a recordar un montón, no un montón porque tuve que resumir un montón de cosas, pero bueno. Primero, dar las gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría por esta invitación acá. Y bueno, en este encuentro de homenaje al doctor Miguel Laguía, realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, no podía estar ausente la representación de enfermería. Porque como decía nuestro jefe, el maestro, que para dar una buena atención a los recién nacidos y su familia, se requiere de un concientizado equipo de salud. Sabemos que estamos trabajando con recién nacidos y recién nacidos de alta complejidad. Enfermería tiene un papel preponderante en esta profesión y en este sentido el doctor Miguel siempre valoró nuestro rol. Luchó con los distintos directivos para la descentralización de los nombramientos del personal de enfermería para que el trámite sea más rápido y así poder nombrar enfermeras para cubrir las vacantes. Él tenía gran preocupación por ese tema, de que hayan enfermeras de enfermería. Su sueño, garantizar la educación continua para la jerarquización de enfermeras de neonatología. Cuando empezamos a formar el primer servicio, segundo piso, él nos reunía 1 o 2 veces, nos consultaba, pero junto a él empezamos a confeccionar las normas de atención de los recién nacidos para enfermería. Nos convocaba para empezar a participar en los pases porque teníamos que saber presentar a nuestros pacientes. Se ocupó de mandar a confeccionar los manuales de enfermería para que cada una de sus enfermeras de cada turno tuviera como guía su manual. Cuando ya se comenzaron las pasantías de los médicos residentes, algo que dijo ya el doctor Solana, él tomó la decisión de darnos la responsabilidad de que los médicos no podían tocar un bebé sin tener una pasantía por enfermería. Nos dio la responsabilidad de explicarle a los residentes cómo era el manejo del servicio, desde el lavado de manos,
sus vestimentas, conocimientos de funcionamiento de incubadoras, monitores, aparatología, cómo diferenciar la atención de un recién nacido de término y la diferencia con un recién nacido de pretérmino y la manipulación del mismo por ser tan pequeño. También teníamos que explicarles sobre la punción de talón para extracción de sangre, punción de arterias y demás actividades del servicio. Cuando los médicos terminaban su residencia, hacía una reunión con ellos, con la presencia de la enfermera jefe. Y les decía, si tienen duda de algún bebé, recurran a enfermería. Si una enfermera les dice que tal recién nacido no lo toquen, no lo revisen porque está hipotérmico, háganle caso, porque ella sabe qué signos de alarma presentará el niño si no se trata la hipotermia primero. Muchos de los médicos y enfermeras de las nuevas generaciones no conocieron con qué humildad nos transmitía su conocimiento el gran maestro. Pero nosotros que nos formamos junto a él desde un principio, sí lo conocíamos, lo admirábamos y lo respetábamos. Su lucha fue incansable, nunca dejó de luchar por enfermería. Sus enseñanzas, sus conocimientos podrán ser consultados en la cantidad de manuales y libros que dejó escrito y nos dedicó. Solo esperamos que estos conocimientos que nos dejó perduren y que las nuevas generaciones la lleven a cada servicio de neonatología. Doctor Miguel, sus enfermeras le dan las gracias por el legado que nos dejó, sus recién nacidos también. Y para mí, bueno, doctor, usted sigue viajando porque lo necesitan en otro lugar. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Lidia Pozas. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Luis Ahumada. Nos vamos a Córdoba a escuchar al doctor Luis Ahumada, neonatólogo, ex residente de neonatología de la maternidad Sardá, que entre muchos cargos fue jefe de neonatología del Hospital Misericordia Nuevo Siglo y actualmente y recientemente es director de la nueva maternidad provincial Juan Bautista Bustos de Córdoba. Así que Luisito Ahumada, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alicia. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchos de nosotros en estos días nos hemos referido, y vos también, a los logros científicos, académicos y humanos de Miguel Larguía. Yo me quiero referir a otro aspecto de Miguel. Yo ingresé en la Sardá en 1988 para hacer mi primer año de residencia posbásica, y en ese año se festejó el 20 aniversario del servicio de neonatología. Actualmente va a cumplir 56 años. Para ese momento habían venido de distintos puntos del país más de 100 neonatólogos formados por Miguel y por la Sardá, que para una foto ocupaban casi todo el escenario del Colegio Bernasconi, como ustedes deben recordar. Se podrán imaginar entonces cuántos fueron los que se fueron formando posteriormente en esos 36 años hasta llegar a estos 56. Y esto solamente hablo de los que habían hecho la posbásica o el fellow de neonatología. A esto hay que agregar las múltiples rotaciones de pediatras, de enfermeros y enfermeras y de todo el equipo de salud perinatal que a lo largo y ancho del país se iban a formar a la Sardá, y también muchos de Latinoamérica. Pero en este momento quiero rescatar esa impresión del joven médico que se muda de su provincia para formarse en una maternidad de la capital y que encuentra no solo a un maestro, sino también a un modelo de médico. Alguien para aspirar, para intentar parecerse, para reflejarse de cara a su porvenir.
Y es así que esa observación y admiración, que fue fundamental en mi formación, y la tuve durante esos 5 años en que estuve en la Sardá, me ha acompañado durante todos estos años de mi carrera y se han convertido en frases y actitudes que creo que muchos de nosotros seguimos de Miguel. De estas últimas puedo citar a manera de ejemplo el trato respetuoso humano para tratar a los padres de los recién nacidos, las maneras sencillas que explicaba una enfermedad grave, la contención emocional que brindaba, su pedagogía tan especial para hacernos entender la neonatología. En este aspecto las clases eran magistrales y las disfrutábamos tanto que cuando ya éramos jefes de residentes o instructores o médicos de guardia, la volvíamos a escuchar repetidas veces y siempre nos alucinaban y nos volvían a motivar. Pero también de él nos quedó la importancia del orden y la organización del cuidado de la unidad para la sobrevida del recién nacido, en especial de los prematuros. Y así en los pases nos desafiaba con el juego de los 10 errores, que muchos deben recordar, y siempre encontraba más de 3 o 4 que no habíamos visto cuando presentábamos la unidad del bebé y al bebé. Y otras innumerables enseñanzas como la manera de enfrentar la muerte de un bebé o con un recién nacido con malformaciones múltiples, la promoción de la lactancia materna en todos los sectores, desde el nacimiento, en la unidad madre-niño o en la UTI neonatal, el llamar los verdaderos dueños de casa a la comunidad que se atendía o que se atiende en la maternidad, o sea, todo lo que podemos resumir en el respeto absoluto de los derechos del recién nacido y sus familias. De ahí es que me quedaron frases como ninguna madre o padre debe esperar por informes, salvo una situación de emergencia. Los recién nacidos y sus familias son los verdaderos protagonistas del cuidado. Cuando un recién nacido está enfermo, sus padres están igual o más enfermos que él, dando significado a la situación emocional como tan importante como la orgánica que padecía el bebé. Y hasta algunas actitudes que deben recordar, como aplastar el tacho de basura con el pie para que no se desborde y se desordene la unidad, y otras miles que muchos de nosotros recordaremos para siempre. Una anécdota que siempre recuerdo y que tiene especial, tiene que ver mucho con el lugar donde ustedes están haciendo este homenaje, es que entrando en su oficina me sella un documento y veo que en el mismo se leía a Miguel Larguía, médico, más la matrícula. Le pregunté por qué no decía especialista o jefe de neonatología o jefe de división, y me dijo que uno de sus mentores había sido Carlos Gianantonio, y que en su sello solo estaba su nombre y la palabra médico, y que si su maestro había incluido esa única palabra, ¿cómo él se iba a atrever a colocar algo más? O sea, con esto me enseñó el valor del hecho de ser médico, a seca, con todo lo que ello implica desde el punto de vista humano y profesional, independiente de títulos, de posgrado o cargos. Por todo esto, en este momento donde están tan en crisis los modelos, quería rescatar este aspecto de Miguel como maestro y modelo, y cómo estas enseñanzas se corporizaron en cada uno de los miembros de su equipo, de los que también aprendí muchísimo, y de todos aquellos que tuvimos la fortuna de formarnos en la Sardá. Por último, quiero agradecer a la SAP por esta oportunidad de poder expresar en este homenaje lo que significó Miguel Larguía en nuestras carreras y representar a tantas generaciones de personas que nos impregnó con su filosofía y su manera de ser. Además, poder compartir esta mesa con mi otro gran maestro de la neonatología y de la vida, como es el doctor Luis Pruden, y otro maestro también de la Sardá y también del mundo neonatal, como el doctor Wally Carlo, y ahí veo que también está el doctor Díaz Roseló, que creo que todos han sido, digamos, maestros de nuestra institución tan querida como la Sardá. Y siempre agradecer que a pesar de tantos años, cada vez que vuelvo a la Sardá o me encuentro con alguno de ustedes, me reciben como si todavía no me hubiera ido. Como dijo el poeta, todos estos maestros son los imprescindibles que siempre necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisito. Hermosas palabras. Vamos a pedir ahora a ceder la palabra a la señora Marcela Giana. La señora Marcela Giana es la presidenta
del Servicio de Voluntarias para Hospitales Damas Rosadas, voluntariado que este año cumplió 40 años en la maternidad Sardá. Así que para nosotros es la representante de un grupo maravilloso y de gran importancia a lo largo de nuestras vidas. Estamos hablando de 40 años de trabajar juntos. Así que Marcela. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a la Maternidad Sardá. Para mí es un honor estar acá representando a todas mis compañeras. Yo hace 21 años que soy voluntaria en la Maternidad Sardá y en este momento me toca ser la presidenta de las Damas Rosadas, pero mi corazón todas saben que lo tengo en la Maternidad Sardá. Cuando yo llegué a la Maternidad Sardá, me hablaban de la residencia de madres en el año 2002 y yo no sabía qué era la residencia de madres. Trabajaba en el consultorio de pediatría, con lo cual tengo acá un montón de gente que conozco desde esa época. Y bueno, como una voluntaria raza, subíamos al tercer piso y un día me presentan al doctor Miguel Larguía. Y bueno, por supuesto conocía la residencia de madres porque dentro de nuestro voluntariado había que recorrer todos los servicios para aprender qué es lo que hacíamos. Bueno, descubro esa maravillosa situación de tener una residencia de madres. Me cuentan que hacía ya 20 años que estaba la residencia de madres en la Maternidad Sardá. Y empiezo a descubrir, y empezamos a descubrir todas las que trabajábamos desde ese momento, por supuesto que todas las anteriores también ya lo habían descubierto, una situación mágica. Porque tener una residencia de madres, que haya alguien pensado en que la mamá tenía que estar cerca de su bebé y descubrir que eso hacía que el bebé se recuperara mucho mejor, mucho más rápido y que los prematuros íbamos viendo que iban mejorando, creciendo, desarrollándose. Para nosotras era, bueno, como milagroso, porque bueno, somos civiles, no éramos ni médicos, ni enfermeras, ni lo somos, pero también aprendimos un montón de cosas porque nos fueron permitiendo introducirnos en las terapias, hacer cursos para ayudar a las enfermeras. Y la verdad que, bueno, nada, es una situación maravillosa y Miguel... Yo siempre, bueno, era medio irrespetuosa y le decía a Miguel, nos decía, acérquense a las madres, pregúntenle cómo están, si necesitan algo, entren a las terapias y vean a los bebés. Si ven en alguna situación que la mamá no está por algún motivo, averigüen por qué esa mamá no está. A veces las mamás se tenían que ir a la casa porque tenían otros bebés, o bueno, la familia que quedaba en su casa. Y bueno, íbamos descubriendo todo ese mundo maravilloso y agradeciéndole siempre a Miguel esta situación de haber creado la residencia de madres, de haber sido la primera residencia de madres en la República Argentina. Y tuvimos el apoyo total de Miguel cuando desde otros hospitales nos invitaron a crear otras residencias de madres. Así fue en el Hospital Fernández, después en el Rivadavia, después en el Hospital Materno Infantil de San Isidro y últimamente en el Argerich, con un éxito total porque los médicos y las enfermeras primero nos miran raro, como diciendo, ¿qué hacen estas señoras acá? Y después van viendo todo esto que aprendimos con Miguel, de este contacto, de este afecto, de este cariño, de este estar atentas a lo que necesitan las mamás, los papás, las abuelas, los hermanitos, todos estos que van entrando a visitar a sus hermanitos que están en las terapias y nosotras descubrir, bueno, nuevamente este mundo de que la familia podía entrar a las terapias, cosa que
muchas de nosotras como mamás o como abuelas habíamos vivido con nuestros hijos o nuestros nietos con horario, con restricciones, con las mamás sentadas en otros lugares, en una silla esperando que fuera el turno de la visita. Y esto era como, ¿qué rayos es esto? Bueno, en estos 20 años, por supuesto, trabajamos un montón con Miguel y descubrimos todo esto y siempre el proyecto era, bueno, vamos por más residencias de madres en la Argentina y en el mundo. Hace poco recibimos la visita de una médica española, estuvimos con María Aurelia y quedó maravillada del trabajo de todo lo que es la maternidad Sardá y todo lo que es el voluntariado y las residencias de madres. Así que bueno, mil veces agradecida, Miguel, por darnos esta oportunidad de trabajar en la maternidad Sardá primero y en todos los otros hospitales, poder replicar las residencias. Y bueno, y vamos por más. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias por rescatar ese perfil de Miguel, el de ver siempre a los niños, a las niñas recién nacidos en forma inseparable de su familia y digamos, todo lo que armaba, lo armaba desde ahí y enseñaba y predicaba con el ejemplo desde ahí. Así que, gracias. Nosotros convocamos, los organizadores de esta reunión, convocamos a la doctora Graciela Uriburu. La doctora Graciela Uriburu fue una médica pediatra del servicio de pediatría de la maternidad Sardá, ex residente de Gutiérrez, pero luego fue becaria de Sardá. Luego la doctora Uriburu se fue de Argentina y trabajó posteriormente en la OPS, en la OMS y en otras organizaciones internacionales. Y en el año 2008 volvió a Sardá en una experiencia que ella dice que fue muy buena para hacer la evaluación del modelo maternidades seguras y centradas en la familia. Entonces, como no pudo estar, mandó unas breves palabras que me permito leerles, que dicen así. A fines de los años 60, el doctor Alfredo Larguía, jefe de la sala segunda del Hospital Gutiérrez, decidió ocupar la jefatura de neonatología de la maternidad Sardá, que estaba vacante. Todo el equipo profesional de esa sala se trasladó con él, entre otros Miguel, su hijo, que acababa de terminar la residencia de pediatría. Tuve el privilegio de ser parte de ese equipo y de ser testigo de la transformación que se operó en la neo de la Sardá bajo el liderazgo indiscutido de Miguel, quien convirtió los servicios de neo y pediatría en centros de excelencia para la formación de jóvenes perinatólogos del país y de la región. La impronta de Escardó y Gian Antonio en nuestra formación pediátrica se perfeccionó y se potenció en Miguel como neonatólogo. Bajo su indiscutible liderazgo se logró bajar la morbimortalidad en recién nacidos pretérmino, implementando acciones que se encontraban en la frontera del conocimiento en ese momento, y otras muy originales como el Plan Calostro para prevenir infecciones, cuando las investigaciones sobre el calostro y la lactancia materna apenas comenzaban. También fue en esas épocas tan tempranas que Miguel puso énfasis en la enfermería como factor fundamental de la neonatología y por lo tanto implementó la rotación de los residentes médicos por enfermería. En 2008, la OPS-OMS decidió publicar las mejores prácticas de la región de las Américas en atención materno-infantil. De Argentina se seleccionó la experiencia de la neonatología de la maternidad Sardá. Tuve el privilegio de ser una de las evaluadoras externas del modelo Maternidades Centradas en la Familia. Este modelo, ideado por Miguel, puso a la madre y a la familia en el centro de la atención. Las madres y las familias son las dueñas de casa, repetía siempre Miguel. Gracias, Ricardo. La evaluación cual y cuantitativa del modelo
produjo una publicación de la OPS-11 en el año 2008. En ella enfatizamos la residencia para madres, que favorece su permanencia continua y su ingreso irrestricto a los sectores de internación. Esta acción cambió el paradigma asistencial vigente de manera radical. A esto se agregaron, entre otras acciones, el contacto piel a piel de madres y padres con su hijo prematuro, la leche materna y el calostro en prematuros, la visita de los hermanos y de los abuelos. Este modelo Larguía fue y sigue siendo replicado en el país, en la región y otros centros perinatológicos de excelencia en el mundo. Este logro fue llevado a cabo con el inmenso trabajo de Miguel Larguía y sus colaboradores. A pesar de las sucesivas crisis sufridas por la salud pública en nuestro país, Miguel incansablemente conseguía donaciones y aportes con los que se refaccionaban, renovaban y ampliaban arquitectónicamente las salas de neo, los consultorios externos y la residencia de madres en este hospital público, cuando la tendencia en el país era fortalecer lo privado. Al hospital y a sus dueñas de casa, las madres y las familias, y por supuesto los y las pacientes, Miguel dedicó con gran pasión su vida profesional. Mi homenaje emocionado al amigo y compañero y mi reconocimiento a su integridad ética, profesional y humana. Muy bien, después de la lectura de las palabras de Graciela Uriburu, vamos a ver un mensaje que ha grabado el doctor Waldemar Carlo, que es el director de neonatología y profesor de pediatría de la Universidad de Alabama en Birmingham de los Estados Unidos. El doctor Waldemar Carlo fue muy cercano a Miguel Larguía y colaboró largos años con la capacitación de parte de la planta de la maternidad Sardá. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Buenas, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría por esta invitación para homenajear a Miguel Larguía. Miguel fue un mentor transformacional. Transformó a sus estudiantes, a sus médicos, a sus colegas. Aquí lo vemos con sus enfermeras, el equipo de la UCIN, y con una madre y con un niño. Miguel era un gran clínico, muy observador, y desarrolló el programa de maternidad segura y centrada en la familia, que no fue un invento unilateral, fue un desarrollo que él creó poco a poco según encontraba oportunidades para mejorar el cuidado del recién nacido y la madre y la familia. Compartió el trabajo con muchos colegas que fueron importantes en su carrera. Además de transformar la neonatología con las maternidades seguras y centradas en la familia, tuvo muchas otras contribuciones importantes como el plan Calostro y la residencia para madres. Y muchos aprendimos de él, nos enseñó mucho, se modificó, las maternidades se cambiaron mucho en Estados Unidos y en el mundo entero, en gran parte por el trabajo de Miguel. Aquí lo vemos recibiendo un mensaje y un reconocimiento del presidente Clinton, la fundación de Clinton. Aquí lo vemos también con Gonzalo Mariani, un buen amigo, y tantos colegas de los cuales no tengo retratos que colaboraron con Miguel, como Luis Prudent, Seriani, y Jorge Tabonasca y tantos otros que aprendieron mucho de él y compartieron la carrera de neonatología.
Aquí lo vemos en un paseo que nos dimos. Miguel le encantaba hacer cosas muy especiales. Aquí lo vemos con el doctor Jacobo Alac y conmigo en un paseo que dimos desde Mendoza después de una conferencia. Y hay algunas palabras que he leído sobre Miguel. Aquí tenemos a Luis Ahumada, que dijo recientemente: formarse en la Sardá con Miguel era entrar en un mundo nuevo, lleno de visiones innovadoras para atender de otra manera al neonato y a su familia. Fíjese las visiones innovadoras. Miguel fue un innovador. Y Claudio Solana dijo: la tristeza por su ausencia material se contrasta con la alegría de haberlo conocido, por sus enseñanzas, por su legado y porque nos hizo a todos mejores médicos y personas, tan solo tratando de emular su ejemplo. Un reconocimiento fantástico, muy cierto, del trabajo de Miguel. Miguel fue reconocido en el mundo entero. Yo estuve en contacto con él porque el grupo de Cleveland, Marshall Klaus, John Kennel y Fanaroff admiraban mucho a a Miguel, y aprendimos mucho de Miguel. Así que le decimos a Miguel no un adiós, pero un hasta luego. Tu memoria vive en nosotros. Gracias. Muy bien, luego de las palabras del doctor Wally Carlo, es el momento de darle la palabra al amigo, a uno de los grandes colegas y amigos de Miguel, que es el doctor Luis Pruden, que ha sido varias veces nombrado a lo largo de esta reunión, como era esperable que sucediera. El doctor Pruden es el jefe de neonatología del Sanatorio Tamendi de la Ciudad de Buenos Aires y es el presidente de Fundasamín, la Fundación para la Salud Materno-Infantil, en una larga trayectoria. Y bueno, ha sido coequiper y tiene la palabra para que se exprese, que sabemos que le va a costar, pero vamos, Luis, te queremos escuchar. Sí, por supuesto que me va a costar. Me cuesta mucho pensar que Miguel no está acá. Estuve con él la noche previa a su muerte, tuve la suerte de compartir esa comida con amigos, con Pepe Villar y Horacio Purredón y María Aurelia. Y esa noche hablamos como si hubiéramos estado en la Facultad de Medicina. Nosotros cursamos toda la carrera juntos, nacimos el mismo año, fuimos compañeros de camada, en el mismo hospital, la misma unidad hospitalaria. Y después, cuando terminamos, Miguel se fue a Estados Unidos, con visa de inmigrante. En ese momento no sé si tenía idea de quedarse, pero estaba en Estados Unidos cuando fue la guerra de Vietnam. Le llegó A1, que significa irse a Vietnam, lo recordó esa noche, y ahí nomás tomó un avión y volvió. Por suerte, gracias a la guerra de Vietnam, lo tuvimos a Miguel de vuelta. Cuando dijiste 68, en el 68 yo me fui a Estados Unidos, después de haber hecho la residencia, a hacer neonatología. Cuando volví, Miguel ya estaba en Sardá, con todo el grupo, Alejandro, Donel, Seriani, Martínez, Buscaglia, entonces me llamó a los pocos días de llegar, me dice: Luis, mirá, quiero que vengas a la Sardá. Bueno, le digo, perfecto, yo recién llegado, no tengo la neonatología acá, prácticamente ni el nombre sabía. Yo cada vez que decía neonatólogo me decía: ¿qué es eso? Los obstetras decían: es un nuevo curro. En realidad fue una cosa notable, pero para nosotros, para todos nosotros, haber sido compañeros, amigos, colegas con Miguel desde el comienzo fue un empuje enorme. Porque todos podríamos saber lo mismo, uno un poquito más de una cosa, de la otra, pero cuando nos disponíamos a hacer algo y Miguel agarraba la lanza, nosotros sabíamos que nos iba a ir muy bien.
que no tenía manera que la cosa no funcione. Yo creo que destaco eso de Miguel por sobre todo lo que se dijo, no por sobre todo, pero como una virtud que era la enorme valentía que tenía para enfrentar problemas y dificultades. Creo que es una de las características más importantes que yo puedo destacar en Miguel. Que era inteligente, que era capaz, que era honesto, que era transparente, que era innovador, que era estimulante. Todos lo dijimos y lo sabemos. Pero el coraje que tenía para llevar adelante cosas, cuando él se convencía de algo, no había cómo pararlo. Es una persona que tenerlo cerca a uno le daba la sensación que lo iba a lograr. Y esto nos sirvió a todos, porque Claudio, ¿vos te acordás cuando tuviste la idea del surfactante, que lo fuiste a ver a Shapiro? Y hubo que empezar a ir a hacer lavaje bronquialveolar al matadero, iban Carmencita Becchiarelli y Albanese, vos los liderabas, y el estudio de investigación se hizo entre Sardá y Otamendi, y se publicó de los dos lugares. CIPAP, año 78, Osvaldo, que nosotros le presentamos a Marshall Klaus cuando vino en el 74 al Mundial de Pediatría, volvió y lo hizo en Sardá y en Otamendi, y se publicó. Miguel siempre tuvo una frase que Claudio la rescata en uno de sus escritos. Cuando se discute medicina pública y privada, Miguel decía, no hay medicina pública ni privada, hay buena y mala medicina. Y eso llevó a que cuando se constituyó el grupo Neonat, que lideró Miguel, todos trabajábamos en el hospital, en la Sardá, después yo fui al Posadas, serían en el Italiano, de donde fuera, y al mismo tiempo hacíamos nuestra actividad privada, que no era rentable porque los servicios eran chiquitos, había que comprar los equipos con nuestro bolsillo, pero que permitió desarrollar muchos aspectos de la neonatología que en público era más difícil. Nosotros CIPAP lo pusimos en marcha ahí, después asistencia respiratoria, uso de surfactante. Me acuerdo que nosotros traíamos de Estados Unidos catéteres, butterfly, tubos endotraqueales, los esterilizábamos en el Otamendi y los llevábamos a la Sardá y al Posadas. Y nuestros chicos en la Argentina tenían los mismos catéteres, tubos endotraqueales, no había SIDA en esa época, que los que se usaban. Wally Carlo, por ejemplo, todos nuestros amigos, Coco Van, que estaba en Loma Linda, juntaban todo lo descartable y nosotros lo traíamos en la valija junto con nuestra ropa. Vale decir que este trabajo conjunto, que no distinguíamos privado de público, sino atender bien a los chicos y poner todo nuestro énfasis, nos llevó a que por primera vez en un servicio privado en la Argentina, y Claudio, vos sos testigo, en el 79 hubo médico de guardia de neonatología. Hasta ese momento los chicos quedaban a cargo de las enfermeras. Tenías que llegar a la mitad de la noche si te daba un chico, si lograba reintubarlo. Fue un cambio sustancial, pero eso requirió un esfuerzo enorme, de lo cual Miguel era un impulsor. Tuvimos que hacer una ambulancia, comprar un Volkswagen, comprar una incubadora, buscarle el adaptó para poder transportar chicos en la ciudad de Buenos Aires porque no había transporte. Y esos transportes permitieron llevar chicos a distintos lugares, a veces al hospital, a veces al sanatorio, pero toda esa tarea fue realmente importantísima. Pero quiero destacar algo, es anecdótico, pero me parece que vale la pena. En el año 72, Gian Antonio nos llamó a Miguel y a mí y nos dice, miren, se va a hacer el Congreso Mundial de Pediatría en el 74. Quiero que ustedes dos sean los que organizan la parte neonatal. Miguel y yo saltamos, no, doctor, está Larguía, Alac, Klim, no, yo quiero que sean ustedes. Bueno, nosotros hablábamos inglés, habíamos vuelto a Estados Unidos, conocíamos a la gente en Estados Unidos y nos pusimos a organizar. Y lo organizamos y la verdad que tuvimos libertad absoluta, hicimos que vinieran todos los líderes de la neonatología, no faltó ninguno, Marilyn Avery, Nelson, Klaus, Leo Stern, 80. Y me acuerdo que en la Sardá organizamos una reunión donde estaban 8 de ellos sentados y todo el auditorio lleno y nosotros le hacíamos preguntas y traducíamos la respuesta, que fue interesantísimo. Pero, y esta es la anécdota, resulta que nosotros teníamos la dificultad que como en los servicios había mucha infección, no podían entrar los padres. Y no podían entrar los padres. Aunque Escardó había logrado que los padres estuvieran con su chico en pediatría, esto en neonatología no ocurría. Entonces nos ocurrió, Klaus ya había publicado, era un hombre muy respetado en el mundo, le pedimos cuando vino que además de trabajar, de dar clases en el Congreso,
de ir a clases a los obstetras, psicoanalistas, y lo hicimos a dar conferencias en todos lados, tratando de explicarle a la gente que los padres no traían las infecciones, que los padres eran elementos fundamentales. A partir de ahí fue un antes y un después. Año 74 pudimos lograr que los padres entraran y que estuvieran con los chicos. Seguimos avanzando hasta llegar a maternidades centradas en la familia, residencia para madres, pero hasta el año 74 la entrada de padres a los servicios era muy complicada. Bueno, de hecho, cuando con Miguel en un momento nos pidieron que interviniéramos en la maternidad Iriarte de Quilmes, yo a la Fundación Bemmer le sugerí que Miguel fuera el arquitecto, no llamaron a un arquitecto. Se hizo la residencia para madres y cuando estaba todo terminado, vimos un cartel que decía visita de 11 a 12 y de 19 a 20. Miguel casi se muere y casi mata a alguien, pero no logramos que la jefa, en ese momento que por suerte no está más, cambiara su criterio, teniendo residencia para madres y teniendo un servicio nuevo, para darle una idea de las resistencias que hay que vencer para lograr cambio. Pero con Miguel se podía. Yo sinceramente pensaba en mi relación con Miguel era de compañero, de colega y de amigo. Amigo de facultad de toda la carrera, de vacaciones juntos, de pasar tiempo en su campo, en campo de su familia en Tres Arroyos, en su quinta en Bellavista donde jugábamos al fútbol y al vóley con sus hijos, los cuales crecieron y los vi crecer. Y cada hito de nuestra carrera la hicimos juntos. Discrepábamos en cosas, sí, pero es natural y es normal. Esto así, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, pero realmente siempre enriquecedor discutir con Miguel, porque Miguel era honesto intelectualmente. Cuando veía que no tenía razón decía sí, vamos a hacer eso sin ningún problema, no tenía problema en cambiar y aceptar la sugerencia, lo cual es una cosa fundamental en una persona que ayuda a crecer, que esa es la definición para mí de autoridad. Miguel era una autoridad porque ayudaba a crecer y ayudó a crecer a todos, a los más jóvenes, a los de su camada, y todos a través de Miguel hemos aprendido muchísimo y nos hemos beneficiado de su enorme compromiso. Es la palabra que yo quiero destacar, aparte de todas, compromiso, valentía, ganas de hacer y lograrlo. Todo eso para nosotros fue una cosa que nos alimentó y nos va a seguir alimentando. Yo creo que sin Miguel el desarrollo de la neonatología hubiera sido muchísimo más lento. Nos hubiera costado a todos mucho más lograr lo que se logró. Hoy cuando vemos servicios con mortalidades bajísimas en provincias de la Argentina, cómo se atienden los chicos, los cuidados elementales muy bien hechos, todo, nos sentimos muy orgullosos de haber sido partícipes y haber contribuido a que todo eso ocurra. Miguel, con Mario, con vos, desde la Fundación Larguía, nosotros de Fundación para Salud Materna Infantil Puldasamín, tenemos la obligación de seguir y de trabajar juntos, con ideas, intercambios y cosas para hacer que el legado de Miguel perdure y que su ejemplo no quede en una reunión, sino que sea algo que nos acompañe en lo que nos queda a nosotros y en los más jóvenes, con un ejemplo que para mí ha sido insuperable. Les agradezco muchísimo a la Sociedad de Pediatría y a la gente de Sardá, porque yo no estoy en Sardá, pero me siento que en su momento fui de Sardá, siempre la respeté, admiré lo que se hizo, y bueno, como tal, les agradezco nuevamente que me hayan invitado, y lo siento profundamente. A María Eugenia, a María Aurelia, le quiero mandar un beso. Ha sido una compañera extraordinaria para Miguel, y los años de Miguel con María Aurelia ha sido de una gran felicidad, que le ha permitido a Miguel continuar adelante, haciendo cosas. La última noche que estuvimos charlando, me dice, estoy entusiasmado con la inteligencia artificial. Mis nietos me están enseñando. El otro día escribí un artículo, se lo pedí a inteligencia y cuando lo terminó, corregí 3 estaba perfecto para publicar. Ese es Miguel. Gracias. Muchas gracias, Luis. Hermosas palabras. Muchas gracias. Para ir terminando la reunión, tenemos un invitado especial a quien quisiéramos cederle la palabra, al que vemos allí, que es el doctor José Villar. El doctor Villar, profesor de medicina perinatal
y codirector del Oxford Maternal and Perinatal Health Institute del Reino Unido y actualmente miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina incorpora un perinatólogo de la valía del doctor Villar. Esas son las paradojas de la vida. Así que, doctor Villar, le cedemos la palabra y gracias por estar. No podía perderme esto. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría y a la Maternidad Sardán. No creo que verdaderamente yo pueda aportar mucho más de lo que acá han dicho la gente que lo conocieron íntimamente, al doctor Larguía, y sobre todo porque yo soy un obstetra que inmediatamente visualicé que la neonatología era muy avanzada, mucho más productiva, mucho más interesante, así que tuve la gran suerte de formarme como perinatólogo. Pero dada la personalidad de los intereses multifacéticos del doctor Larguía, es extremadamente difícil, y ustedes ya han cubierto con múltiples facetas de él, pero yo creo que puedo hacer una pequeña contribución en tratar de decir que el desafío de todos nosotros, sobre todo ustedes que tuvieron una comunicación íntima, es poder ver cómo el legado filosófico, clínico o humano de Miguel puede ayudarnos a transitar estos momentos en general difíciles en el mundo y sobre todo muy difíciles para los más débiles. Y no hay más débiles que un niño prematuro. Así que eso era para mí el esfuerzo, es tratar de ver cómo visualizarlo. Y yo creo que desde el punto de vista mío, la posibilidad de contribuir y el aprendizaje que he tenido de sus ideas y sus concepciones es tratar de enfatizar un principio básico, que es que la práctica clínica, sea cual sea, debe estar basado en una investigación rigurosa y en un conocimiento lo más profundo posible de los factores socioeconómicos, culturales y biológicos. Y yo creo que de Miguel he tenido la suerte de tener el concepto de que la investigación rigurosa y con una metodología impecable no requiere ni significa necesariamente la utilización de equipos exóticos, máquinas altamente complejas, o como dice un amigo mío, hablar en esdrújula. Lo que se necesita es identificar las preguntas relevantes y aplicar la metodología rigurosa correspondiente a contestar esas preguntas relevantes. Y el parto prematuro, yo creo que el paso mayor actual es tratar de entender que el parto prematuro es un síndrome complejo, con múltiples etiologías, con múltiples factores, y tratar de ir separando y creando grupos más homogéneos que simplemente el nacimiento en la edad gestacional. Y digo esto porque creo que a Miguel le gustaría, que él siempre me decía, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que va a haber? ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Entonces creo que una contribución sería tratar de buscar, dentro de la complejidad de un síndrome complejo, multifactorial, social y económico y médico, tratar de buscar ahí, tratar de separar los distintos grupos más homogéneos que uno podría encontrar. ¿Y qué más que tratar de hacer eso en estos momentos de crisis? Y también la otra cuestión es tratar de separar, y que él también era obsesivo y todos los días me mandaba mensajitos para ver cómo tratar de separar la gran contribución de la nueva tecnología genética, epigenética, metabolómica, en la cual yo estoy involucrado, pero tratar de separar dentro de eso las partes que son útiles y que van a producir un impacto en la salud de los niños, y aquella que es simplemente la tecnología por la tecnología misma. Y creo que lo que decía Luis sobre la inteligencia artificial
y Machine Learning es el ejemplo típico. Eso es la ayuda para nuestras preguntas relevantes, no la tecnología por la tecnología misma, ¿no? Y creo que en ese desafío está el último concepto que les quiero decir, que Miguel tenía y que verdaderamente me torturaba siempre, es en el tema de la lectura crítica de la investigación científica. La no permitir que se nos sea transmitido resultados o recomendaciones en el cual no tengamos, aunque no tengamos la posibilidad de hacer nosotros esas investigaciones clínicas o esas investigaciones propias, tener la visión crítica de lo que se nos lee, lo que leemos y lo que implementamos. Y creo que eso es un gran legado que tiene él, que era decir, bueno, ¿qué es esto? Siempre le mandaba, durante la epidemia de COVID, este artículo, ¿qué valor tiene? Este artículo, yo digo, basta, por favor. Este artículo, ¿qué otro valor tiene? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no necesariamente en el puesto de trabajo de ustedes hacer la investigación con sus propias manos, pero sí la forma de la lectura crítica para solo destilar aquellas cosas que se van a ser útiles en nuestra práctica real. Y creo que él estaría honroso de poder participar en eso. Y quiero mencionar una cosita antes que termine, es que me hizo acordar una colega que habló sobre la composición fetal que Fomon y Alejandro le hicieron en Iowa, y la composición fetal como el feto de referencia. Y yo ahora, 30 o 40 años después, hemos tratado de reemplazar el prematuro. No es un feto de referencia, el prematuro es un prematuro con todas las cosas externas, todo el sufrimiento, toda la posibilidad que tiene alrededor. Pero ese cambio no es un cambio, que quiero decir, no es un cambio que decir que Fomon o Alejandro Don estaban equivocados y que el apoyo, era simplemente que el proceso ha cambiado, ya no son más prematuros, son fetos, ya no queremos más que sean fetos, queremos que sean los prematuros con todas las cosas buenas y malas que tienen, y ahí está el crecimiento especial de los prematuros. Yo creo que, y estoy convencido que Miguel apoyaba ese concepto. Pero para terminar con la filosofía, sí, como decía Luis, a Miguel le gustaba hacer las cosas. Entonces, para hacer dos cosas, en las últimas 2 semanas hemos hecho 2 cosas. Una cosa número 1, que él quería y amaba la Academia Nacional de Medicina. Creo que lo tenía totalmente fríamente calculado de promoverme en la Academia Nacional de Medicina para impulsar la perinatología. Así que a partir de la semana pasada ya tenemos unas actividades, ya sea virtual o presente a través del doctor Nieto y la doctora Soto, de una actividad en la Academia Nacional de Medicina de perinatología permanentemente. Y la otra, y para terminar, es que también creo que sumariza también el concepto de Miguel, que era, estamos estudiando la composición corporal de los prematuros, porque hay que ir por ya más en detalle a la composición corporal, con porcentaje de grasa, porcentaje de masa libre de grasa, y tratar de adecuar las dosis a la composición corporal y al crecimiento, ¿no? Y entonces, en el otro ya nos hemos reunido, y Ricardo y Constanza están interactuando con la profesora la profesora de nutrición de la Facultad de Bioquímica en Buenos Aires, para con las ideas que tenía Miguel, empezar una actividad conjunta en el cual un problema clínico, como tratar de la evaluación nutricional más detallada de los prematuros, basarla en la utilización de deuterio, que es como el gold standard de la composición corporal, que esta gente en bioquímica en Buenos Aires tienen totalmente disponible. Y creo que eso como ejemplo me alegra para poder decirlo, no tanto pero sino que creo que expresa y sumariza su idea. Un problema, una necesidad, busca la mejor tecnología, estaba ahí en Buenos Aires,
y juntarlo para que las preinvestigaciones futuras sobre composición corporal se hagan con la tecnología más avanzada que hay en el mundo, que es el desarrollo de composición corporal con deuterio. Y de esa manera creo que reconocemos y dejamos la llama viva para el futuro de investigación clínica basada en la investigación en el contexto humano de seres que sufren, como son los recién nacidos prematuros y su familia. Y con esto a Mariú, a amigo, y a Miguel y a Luis, que estuvimos juntos, el gran, para mí, privilegio de haberlo conocido en este momento de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Villar, por sus palabras de afecto hacia nuestro maestro, y ojalá que todas estas líneas de trabajo progresen y podamos concretar y colaborar todos en que se concreten, todos reunir esfuerzos, porque países como el nuestro necesitan que nos reunamos, que aunemos esfuerzos. Así que muchas gracias, doctor. Con la presentación del doctor Villar estamos cerrando esta reunión, que ha sido muy grata. Nuevamente le agradecemos a la Sociedad Argentina de Pediatría y a su señor presidente, el doctor Indart. Antes de terminar, yo también quiero mandarle un abrazo afectuoso de parte de todos nosotros a María Aurelia González, que nos ha estado escuchando, a la esposa del doctor Larguía, y también agregar en el abrazo, hay muchas personas abrazables dentro de este Zoom, pero en especial al doctor Mario del Barco. El doctor Mario del Barco, que siempre está, siempre colabora, que nos ayudó con la difusión de la actividad. Así que un abrazo grande, Mario, también para vos, para María Inés Martinini, que recordamos con tanto cariño, para Carmen, Mario Sebastiani, bueno, en fin, podríamos saludarlos a todos, ¿no es cierto? Los podríamos saludar a todos, y también los saludo y les agradezco a todos los que están presentes hoy aquí. Para terminar, Alicia, vamos... perdón, ¿me permitís que me desmutee un segundo? Por supuesto, adelante, Mario. Bueno, muchas gracias. Estoy muy conmovida, pero con esa emoción de las bellas emociones de escuchar este viaje al que nos han invitado, esta trayectoria en la que cada uno de ustedes ha destacado un punto de este barco capitaneado por Miguel, al que todos nos hemos ido subiendo en distintos momentos de la vida. Así que quiero agradecer en nombre de su familia. Quiero agradecerle al doctor Indart, a la Sociedad de Pediatría por este homenaje, a Alicia Benítez, que además es una amiga, por haber coordinado este camino de hitos que tienen que ver no solo con la vida de Miguel, sino con el desarrollo de la neonatología en el país. Gracias a todos por el afecto que hace que quienes somos su familia nos vayamos sobreponiendo a esta tristeza, y han sido tan claros al reflejar el espíritu de equipo que Miguel nos quiso transmitir, no solo los médicos, sino también la enfermería, el voluntariado, y podríamos haber hecho, pero bueno, nos quedaríamos muchas horas si no en este homenaje. Miguel nos enseñó a trabajar en equipo, y su visión de equipo era un grupo de personas comunes que juntas podemos lograr resultados extraordinarios. Y creo que ese es un gran legado que nos ha dejado y que vamos a intentar sostener y hacer crecer. Y yo, que tengo formación más del campo de las ciencias sociales, este tremendo cambio de paradigma que ha sido reconocer que las maternidades, podríamos decir las instituciones de salud en general, pero bueno, nuestro campo de acciones en las maternidades, no le pertenecen al equipo de salud, y que los verdaderos protagonistas son las mujeres o personas gestantes, sus hijos y sus familias.
cómo transmitir el giro copernicano que ha representado esto para las prácticas y para el desarrollo de conocimientos. Yo creo que lo han explicitado con sus ejemplos de un modo tan claro y emotivo que nos compromete a todos a replicar sus enseñanzas y a seguir este legado. Así que muchísimas gracias. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Un abrazo, Mario, un abrazo grande de todos nosotros y nosotras. Vamos a cerrar con un video hecho por los discípulos del doctor Larguía, Maternidad Marta López y Daniela Ventura. Ah, bueno, no, eso no lo sabía. Ellas le hemos puesto palabras entre todos. En realidad nos pidieron que pusiéramos palabras sin saber demasiado para qué era, a un poema que Miguel escribió hace muchos años acerca de la prematurez, de ser un prematuro. Y bueno, nos mandaron a decir, decí tal frase. Y yo dije, bueno, voy a confiar y voy a decir la frase que me tocaba. Bueno, y ese es el resultado, lo que vamos a ver ahora como cierre. Así que muchas gracias a todos y a todas, y vamos a cerrar con este video. A mis padres, para todos soy un prematuro, porque nací antes de tiempo. Prematuro, como si fuera algo malo. Muchos miran con aprensión, otros con pena y compasión, y algunos hasta con curiosidad. Pero yo quisiera decirles a ustedes, mis padres, que por favor me miren como a un hijo. No teman hacerlo. Nacer antes de tiempo no es culpa de nadie. Para querer y ser querido no se necesita ser grande. Es cierto que me falta ser más maduro, y hasta entonces necesito de los demás, especialmente de mis médicos y enfermeras. Pero a ustedes, mis padres, puedo verlos y sentirlos. Necesito mucho de vuestro cariño, como estoy seguro ustedes también el mío. ¿Por qué no pensar que somos afortunados por poder vernos antes? Es bueno nacer ya grande, pero si igual estamos juntos. No es malo pesar poco y ser prematuro. Ustedes son tal cual como los imaginaba. Yo diría que quizás aún mejor. Y cuando me miran y sonríen, me están diciendo que lo mismo piensan de mí. A veces los veo apenados por no poder abrazarme y alzarme. Sin embargo, por mi pequeño tamaño, una caricia de ustedes me colma de amor. Desde mi incubadora veo a todos inmensos, imponentes con sus uniformes. Pero cuando llegan ustedes, solo veo vuestros ojos. No dejen de mirarme. Más que los veo, los siento, y así estamos como antes, siempre juntos. Queridos padres, soy vuestro hijo, el mismo que ustedes concibieron, quizás no el que ustedes imaginaron cuando primero me vieron. Pero yo les doy una nueva oportunidad. Todas las oportunidades y el tiempo que necesiten. Para reponerse del susto, para asumir los problemas que he provocado y para reorganizar nuestra casa. Porque yo los quiero y sé que ustedes a mí. Miguel Larguía.
Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. Record